Hola, queridas amigas, ¿cómo os encontráis? Siempre gozosas de poder realizar un programa más de Nunca Solas. Y hoy estoy acompañada con mi amiga Rocío y también tenemos una compañera que os vamos a presentar. ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal, Eugenia? Una vez más aquí en nuestro programa Nunca Solas, deleitándonos otra vez con la presencia de nuestra invitada Susi. La tenemos nuevamente. Un gusto, Susi. Hola, ¿qué tal a todos? Nuevamente estar contigo. La verdad que desde el programa que hicimos con Susi ha pasado bastante tiempo, pero nos hemos quedado con un sabor de boca un poco así, ¿no? Que nos llevó a poder realizar un programa más con ella, ¿no? Y el propósito es hablar sobre la soledad y sobre el abandono. Y nos quedamos junto con Rocío las dos, pues hagamos un programa y compartamos sobre el abandono y la soledad. Y Susi, tú has conocido a Dios, has tenido el privilegio de venir a sus pies, has tenido el privilegio de conocer la obra de Remar, donde tú te has rehabilitado. Y me gustaría que hoy nos pudieras compartir cómo la mano de Dios ha podido librarte pues, de muchas cosas, te ha podido sanar, te ha podido restaurar. Y que tú hoy puedas contarnos cómo fue levantarte de ese abandono y de esa soledad que tú has sufrido y de esa culpa, porque yo creo que la culpa te ha ocasionado muchos problemas psicológicos y mucho dolor. Así es, ¿no? Muchas veces creemos que el abandono es solamente físico, ¿no? Pero el hecho de que yo haya tenido a mis papás juntos, hayan estado ahí conmigo, no significa que han estado todo el tiempo para mí, ¿no? Y yo pues he experimentado ese tipo de abandono, ese tipo de soledad, el estar todo el tiempo sola en casa ha provocado muchos vacíos en mí. Y también pues porque mis papás trabajaban todo el día. Muchas veces cuando yo me levantaba ya no los veía porque ellos habían ido muy temprano. Y al acostarme lo mismo, ellos no sabía a qué hora llegaban. Y ha sido muy difícil para mí aceptar sobre todo que nunca he estado sola. Ha sido bastante difícil porque Dios siempre ha estado conmigo, siempre ha estado guardándome de muchas veces haber muerto por sobredosis, no sé, morir atropellada, tantas situaciones, ¿no? Y yo te preguntaría, hablando de abandono, ¿para ti ha sido fácil relacionarte con los demás en ese abandono y sobre todo en esa soledad? Porque me imagino que tu día a día ha sido meterte más en ti, volverte más introvertida. Decías que te costaba en el colegio relacionarte, pero cuando tú llegas a los pies del Señor, ¿aún sufres eso? ¿Cómo Dios tú sabes que ha podido ir librando y sanando todo eso? Porque decíamos, ¿no, Rocío? Un antes y un después en tu vida, ¿no? Así es, igual me ha costado, incluso estando ya en la obra de Dios, ¿no? Relacionarme con las personas. Como he llegado a ser tan independiente, a mí me costaba entender, por ejemplo, que las personas se preocuparan por mí. Eso fue un detalle muy curioso, muy sorprendente, que marcó mi vida desde que llegué a Remar, ¿no? Que las personas te atiendan, que las personas te ayuden todo el tiempo, se preocupen por ti. Y para mí era como que extraño. Yo decía, estas personas quieren algo a cambio, como que van a pedirme luego algo. Había una desconfianza, aún estando en los pies del Señor, no había una desconfianza total, una inseguridad. Como que te ha marcado aquello que has vivido, ¿no? Claro. Pero Susi, cuando tú empiezas a sentir el amor que te dan,
explicas bien que tienes el temor que te pidan algo, pero cuando tú te vas convenciendo que ese amor nace del amor de Dios, ¿cómo empiezas a asumir eso? ¿Tú llegas a entender que es tal el amor que se siembra en ti? Sí, yo con el tiempo fui viendo que el amor de las personas que estaban a mi alrededor era incondicional. Y a través de esas acciones que ellos tuvieron hacia mí, yo llego a conocer el amor de Dios. Y como que me entra un deseo de aceptarme a mí misma, porque por todo lo sucedido yo prácticamente me menospreciaba todo el tiempo, nunca me sentía amada. Me imagino que eras una persona con baja autoestima. Totalmente, sí. Ese miedo al abandono me imagino que volvería, ¿no? E incluso también pues muy insegura en tus decisiones, ¿no? Sí, todo el tiempo como que me costaba tomar una decisión firme, una decisión estable, ¿no? Igual como que a veces alejaba a las personas de mí, siempre pensando que no las merezco, siempre dándome cuenta que nunca voy a estar a la altura. Y igual me costaba entender el amor de Dios, me costaba recibir el amor de Dios porque me sentía culpable. Decía, no, yo no merezco esto, el Señor, incluso llegaba a pensar, el Señor no ha muerto por mí, murió por todos, pero no ha muerto por mí, no vino por mí. Llegaba a pensar cosas así, no había un complejo de inferioridad que me estaba dominando todo el No tiempo. hallabas el perdón a ti misma por la culpa aún, ¿no? Y en esa culpa que tú sentías, Susi, ¿tenías tanto miedo de volver a caer tal vez en lo mismo? De volver tal vez a experimentar no solo la soledad, sino volver a caer de lo que te estabas levantando, en el vicio que tú habías caído, tenías Volver el atrás, temor. ¿verdad? A veces pensamos que volver atrás es abandonar a Dios, pero muchas veces estando aún en el Evangelio y aún en el Señor, muchas veces hemos vuelto atrás, ¿no? Yo pensaba muchas veces en Pedro, ¿no? Por ejemplo, cómo él llegó a negar a Jesús y cómo cuando Jesús muere, dice la palabra de Dios que Pedro y los discípulos volvieron atrás y dice que Pedro dice, vamos a pescar, voy a pescar. Dice que esa noche no pescaron nada, fíjate. Entonces me llama mucho la atención porque somos tendentes a volver atrás. Y eso cuántas veces, aún conociendo el Evangelio y a Cristo, ¿no? El volver atrás. Justamente preguntaba eso porque ella está saliendo de un proceso tan fuerte que le hubiera sido fácil volver atrás. Exacto. ¿No? Y bien lo dices, ¿no? Como cristianos volvemos muchas veces atrás en nuestra fe, en nuestra confianza. El proceso que ahora estás pasando, Susi, ya tú llevas un tiempo ya en esto, ¿te ha hecho sentir más fuerte? ¿Te sientes más fortalecida a través de la palabra, a través del amor que estás recibiendo aún de tus autoridades, de tus compañeros con los cuales convives, del entorno en que ahora tienes? Claro, bastante se podría decir, ¿no? Pero sí ha sido un proceso muy largo, ¿no? Dios tuvo que ir primero a la causa, ¿no? Yo creía que el problema simplemente era el alcohol y todo eso, ¿no? Pero como que Dios ha ido mostrando muchos vacíos en mí, muchos lugares en el que tiene que tratar, ¿no? Pero sí, puedo decir que sí me siento sobre todo en paz, ¿no? Dios ha sobre todo restaurado la relación con mi familia, la relación con mis padres, ¿no? Porque yo prácticamente todo el tiempo los culpaba a ellos por no haberme cuidado, los culpaba por haberme abandonado y culpaba a Dios también, ¿no? Y en este proceso, pues, Dios me ha mostrado que tenía que perdonarlos. Para también yo ser libre, tenía que perdonarlos.
y entender y aceptar también que Dios tenía este proceso para mí, para que yo lo pueda conocer, porque yo estoy segura que de otro modo no lo hubiera conocido, ¿no? A veces a la gente que escucha no les es fácil comprender ciertas cosas que podemos estar conversando, ¿no? Sí. En 1 Corintios 1:27 dice la palabra, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para desechar lo que es. Es tan claro, ¿no? Poder entender cómo a veces uno como ser humano se siente desechado, se siente vil, se siente menospreciado por todo lo que uno va pasando en la vida. Porque de pronto uno puede pensar que ya no tiene esperanza, como tú lo decías. Pero aquí como Dios en su infinito amor levanta lo vil y menospreciado, así como tú te has sentido algún momento. Él te escogió y muchas veces se nos hace difícil pensar en un Dios tan grande y en un Dios que haya tenido la misericordia y el perdón hacia nuestras vidas de todos los errores que hemos cometido. Porque dice, lo vil escogió, ¿me entiendes? Lo que aparentemente para el hombre es fuerte, poderoso, porque tiene cosas materiales y dinero, para Dios son trapos de inmundicia inservible. Porque no es ese dinero, no es las cosas materiales, sino es el amor de Dios. Entonces, qué increíble es que Dios nos escogió, nos apartó y hay un llamado, Él nos llamó. Y lo más increíble es que dice la palabra que antes de la fundación Él ya nos había escogido, ¿no? Eres una escogida. Desde el vientre. Eso a mí me encanta, ¿no? Sí. Y siempre lo repito porque es una palabra que darme cuenta de que desde el vientre el Señor tuvo ese cuidado con nosotros, para mí es algo que la noto a Susi que está emocionada, vamos. Sí. Emocionada de saber las buenas noticias que el Señor tiene, ¿no? Sí. Y yo creo que Dios no permite nunca que pasemos algo sin un propósito. ¿El propósito tuyo crees que lo has descubierto a través de lo que tú has pasado? El primer propósito con todo esto es, Él quería que lo conozca realmente. Eso es lo que Él quería, porque como ya había mencionado, ¿no? Estaba tan apartada de Dios, tan encerrada en mí misma, pues Dios sí quería que lo conozca. Y Él se tomó el tiempo de hallarme, ¿no? De encontrarme, porque fue Él, de otro modo yo no lo hubiera encontrado nunca, ¿no? Fue Él quien me encontró, Él se tomó el tiempo de buscarme, ¿no? Y eso, pues, ahora entender que solo Dios, para mí, es el único quien fue la salida, ¿no? Él fue mi única salida para que yo pueda ahora estar aquí testificando, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho en mi vida, porque de otro modo yo no hubiera logrado cambiar. Dice la palabra que el enemigo vino a robar, matar y destruir. ¿Y sabes qué es lo bonito, Susi? Que no pudo contigo. Eso es tan lindo ver que hay gente levantada como tú, que estás ahora siendo usada para levantar a mucha gente, dando testimonio en donde tú vives, donde te desenvuelves y el amor que fluye ahora de ti, ¿no? Hay algo que Dios, en su infinita misericordia, nos permite, ¿no? Y dices algo muy, muy importante y significativo. Cuando Dios permite todo lo que nosotros pasamos en la vida, es para después poder ayudar a muchos. Y aunque uno no entiende, pero Dios le da valor y nos da entendimiento de por todo lo que hemos pasado.
y sobre todo ahora el poder levantar nuestra cabeza y saber que somos dignas de Él, que Él nos ha dignificado, que Él realmente es el que nos ha levantado, ¿no? Y que todo eso, restauración, sanidad, o sea, es todo por el poder de Dios y por la misericordia de Dios. Y amigas que nos escucháis en este día, yo quiero decirte que estamos para ti, que puedas tal vez escribirnos, llamarnos o venir al lugar donde tenemos nuestra iglesia, aquí en La Paz, Bolivia, y que podamos conocernos. A mí me encantaría conocer a mujeres que nos pueden estar viendo, que pueden realmente participar y compartir de este testimonio y de este programa, ¿no? Mujer, tal vez sientes que esa soledad, esa angustia, el no tener dónde recostar tu cabeza, el no tener a quién acudir o con quién hablar porque te sientes sola. Y de verdad que yo te animo, está Rocío, estoy yo, y juntas podemos pasar un tiempo agradable contigo y compartir sobre todo y presentarte a aquel que nos liberó y que nos ha dado una vida maravillosa y una vida en abundancia. O sea, no cualquier vida, ¿no? Y Susi, en este tiempo de conocer a Dios, ¿has podido testificar a tu familia de Dios? Sí, la verdad que sí. Y ellos también han podido ver el cambio en mí, ¿no? El cambio, quizá ellos ven un cambio más natural, pero sí he llegado a hablar con ellos sobre este tema, ¿no? Ya con más tranquilidad, con mucha más calma. Quizá ellos aún no lo entienden, ¿no? De por qué han pasado estas situaciones, pero ellos aceptan que solo ha sido Dios quien ha podido cambiar mi vida y solo pues Él quien ha interrumpido, ¿no? Toda la vida desordenada que llevaba para poder cambiarme, pero sí. Y la verdad pues es tan importante muchas veces conocer a Dios para sentirse plenos, para sentirse llenos y sobre todo para sentirse amados, porque yo solo de esa forma, o sea, conociendo a Dios, pude aceptarme, pude valorarme como mujer, como persona, de lo mucho que había quizá yo pensado que he perdido, ¿no? Pero Dios es quien te hace digna nuevamente, Dios es quien te levanta de donde estabas, es el único quien te saca. ¿Y perdonaste a tus agresores? Sí, para sentirme libre tuve que hacerlo. Es como que era algo muy importante, no simplemente para liberar a ellos, sino para sentirme libre yo. Y es importante también el poder perdonarse a sí mismos, ¿no? A veces perdonamos, pedimos perdón, pero no hemos perdonado a nosotros mismos. Cuando yo entendía aquello, me emocionaba, porque no entendía, no sabía que yo debería perdonarme a mí misma. Es como una cadena, pero cuando uno llega a comprender aquello, se libera. Y es lo que tú hablas y dices, ¿no? Entonces, esa libertad es la que necesita uno. Y algo que nos enseña a las personas es poder perdonar a Dios. Porque hay algo que nace de nosotros como personas y es echarle la culpa, ¿no? De decirle, si tú estabas ahí, ¿por qué no me protegiste? Si tú estabas ahí, ¿por qué no me has ayudado? Si tú estabas ahí, ¿por qué yo he tenido que pasar esas situaciones, ¿no? Y hay un salmo precioso que es la dicha del perdón, y es el Salmo 32. Y fíjate lo que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice en el 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir,
todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea que dice la palabra de Dios, bienaventurado, dichoso, perfecto, ¿me entiendes? El hombre, la mujer que recibe que su transgresión y su pecado ha sido perdonado. Y dice, mientras callé, mis huesos se secaron. Cuando uno calla y carga el dolor, llega la amargura. Y eso es bíblico, ¿no? Carcome los la huesos. La enfermedad, sí. El sentirte angustiado, no puedes seguir porque hay algo que siempre te aflige y te bajonea. Pero sin embargo, el perdonar, el perdonarte, el perdonar a Dios, o sea, es algo bien necesario. Y dice que nos hace bienaventurados, bendecidos, dichosos, fíjate, porque realmente esa transgresión y ese pecado ha sido perdonado. La vida que hemos llevado, todo lo que hemos hecho mal, dice que el Señor, pues, ¿me entiendes? Todo lo cambia, todo lo quita, todo lo arrastra como un río, lo arranca y dice que nunca más se acuerda de eso. Nunca más, así dice nunca Job, más. Nunca más. ¿Sabes? Como aguas que pasaron, ¿me entiendes? Como un vendaval que ha pasado, se arranca, se quita y la gente que poco puede perdonar y las personas no pueden perdonar. Es como una deuda, si yo te perdono, es como que eso que me hiciste, me olvidé y ya. No, yo tengo que seguir cargando, eso dice el mundo, eso dice la gente que no conoce a Dios y que no ha experimentado el verdadero perdón. Siguen cargando de alguna manera. Aún gente que conoce a Dios, hermana, no es capaz de perdonar, sí. Y muchas veces debemos considerar que son maldiciones generacionales que arrastran a esa falta de perdón. Totalmente. ¿No? Yo he visto, he conocido personas que la madre no perdonaba, la hija no perdonaba. Entonces es como una cadena también que se arrastra, pero eso se puede cortar conociendo a Dios. Se puede experimentar esa libertad y qué bueno ser bienaventurado. David hablaba del perdón, de la dicha del perdón. Y David fue un hombre perseguido por Saúl la mitad de su vida. Y sin embargo, él le perdonó. Y aún oraba por él. Y aún oraba por él y realmente le bendecía. Sí. ¿Te das cuenta? Y nunca quiso reemplazarlo porque respetaba su autoridad. Entonces, cuando David escribe y habla sobre el perdón, con consecuencia de causa, ¿no? Se dice, o sea, sabía lo que estaba hablando y aprendamos, ¿no? Es bien necesario aprender de aquel que ha experimentado ese perdón, porque el perdón viene de Dios, Dios nos perdona y nos perdona cada día. O sea, decíamos en esta semana qué pequeña es nuestra misericordia, cuando la misericordia de Dios hacia nuestra vida es grande, pero la nuestra es, o sea, pequeñísima. Limitada. Ilimitadísima, o sea, no podemos tener ese... con la miseria del hombre es compadecernos, ¿no?, de esa miseria que tenemos el hombre. Sin embargo, Dios solo lo puede hacer porque tiene un corazón perdonador, tiene un corazón restaurador y tiene un corazón que lo hace todo nuevo. Hay una palabra que en este tiempo también el Señor me daba y es cuando Leví es llamado, ¿no? Dice que Leví, dice que Jesús le llama. Y dice que los publicanos, los pecadores, se acercaban y hablaban con Jesús y con sus discípulos. Y dice que los escribas y fariseos le juzgaban diciendo, pero ¿cómo tú, hablas con ellos? Jesús, habla con ellos? Dice, porque yo he venido, ¿me entiendes?, a por los pecadores, ¿me entiendes?, a que ellos puedan arrepentirse de ese lugar y de ese pecado que tienen. Y sin embargo ellos no lo podían entender, porque ellos solo juzgaban y estaban señalando. Y pasa como ahora, ¿no?, que la gente dice, no, si yo no peco, yo no robo, no mato, no hago cosas así, pero
el pensamiento mismo de aborrecer a un hermano es como un asesinato ante los ojos. La palabra lo dice. Puedes no haber matado, pero si aborreces a tu hermano, ya lo has hecho. Qué palabra más fuerte, pero más necesaria para tenerla presente todo el tiempo. Sí. Dice que vino el Señor para llevarnos al arrepentimiento, a que nos pudiéramos arrepentir cada día de nuestros pecados. Reconciliarnos con Él cada día. Totalmente, reconciliación. Susi, ¿hay esperanza? Sí, hay esperanza. Pues Dios. dile a esas mujeres que te están escuchando hoy, en este día. Bueno, no se sientan solas. Claro que hay esperanza, pero hay esperanza en Dios. Dios te puede ayudar. Dios es el único que en todo momento va a estar contigo. Y sobre todo, pues, elegir a Dios muchas veces es muy difícil, pero es lo mejor que podemos hacer, elegir a Dios. Dice la palabra que el bien y la misericordia nos seguirán cada día en nuestra vida, en el Salmo 23, 6. Y qué privilegio como hijos de Dios, como mujeres que amamos a Dios, el poder decir que el bien y la misericordia nos siguen cada día de nuestra vida. Así es, hermana. Siempre poniendo la mirada en el Creador y el Consumador de nuestra vida, porque en Él hay esperanza, en Él podemos refugiarnos y quitar toda esa soledad que en algún momento atraviesa nuestra vida. Una vez más, hermanas, amigas, en este programa hemos querido darles esa palabra de aliento, de esperanza, de que se puede con Cristo. Y decirte que dice en 1 Corintios 13:13, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos, el amor. Que Dios te bendiga y te abrazamos a lo lejos, pero cerca, porque tenemos a un Dios de amor y misericordia. Bendiciones a todas.